Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es Anatomía de un conflicto. Bajo la serie Resolución de conflictos. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Estamos desarrollando la serie Resolución de conflictos. Qué bueno que está con nosotros. La enseñanza para hoy es Anatomía de un conflicto a la luz del caso entre el rey Acab y Elías. ¿Qué le parece? La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de estos dos personajes. Uno, que era el rey de Israel, es decir, del reino del norte, y el profeta Elías, que tuvieron un conflicto, Acab y la esposa Jezabel y el profeta Elías, para ser más específico. Pues bien, vamos a utilizar ese caso, aunque vamos a hablar de casos de la vida diaria, de conflictos que tenemos en el matrimonio, con otras personas con las que nos relacionamos, por mencionar algunos ejemplos. Mis objetivos en esta ocasión son los siguientes. Número 1, definir qué es la anatomía de un conflicto. Y número 2, voy a enumerar y a explicar las partes estructurales que forman el conflicto, es decir, la anatomía, 4 partes que forman. Veamos pues, cuando hablamos de anatomía, hablamos de las partes que forman el conflicto. Aquí está la primera. Número 1, el primer elemento estructural de un conflicto son los intereses antagónicos, fíjese usted. Entonces, por un lado tenemos al rey Acab, que promovía el culto a Baal y dioses paganos, y por otro lado tenemos a Elías, que promovía el culto a Dios. Entonces ahí vemos intereses antagónicos. Cuando las personas tienen intereses antagónicos, existe un conflicto, mi estimado amigo, hay un conflicto. Pasemos esto entonces al lado del matrimonio. Cuando la esposa dice, vamos a dejar la puerta abierta, pero el esposo dice, vamos a dejarla cerrada, entonces ahí tenemos un conflicto por una nimiedad, por algo absurdo, y eso puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Fíjese usted, cuando hay intereses antagónicos, usted está, por ejemplo, desempeñando un trabajo en una empresa y hay otra persona que trabaja para otra empresa, o a veces en la misma empresa o en la misma iglesia, pero la otra persona tiene sus propios intereses. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay antagonismo entre las personas, allí hay un conflicto. Y entonces son cuestiones que nos pasa en la vida diaria, en el matrimonio, nos pasa con las personas con las que nos relacionamos, nos pasa en la escuela, nos pasa en la iglesia, a veces entre pastores. Tenemos intereses diferentes en X o Y asunto y entonces hay un conflicto organizacional o motivado por el tema de los intereses económicos o motivados por celos, porque prefirieron a otra persona y no me prefirieron a mí. Entonces ahí hay un antagonismo y por lo tanto hay un conflicto. Acab, Jezabel representaban un interés, el del mundo de las tinieblas. Elías representaba a Dios. Entonces había un conflicto profundo, un conflicto a muerte. Entonces, el primer elemento de un conflicto es entonces ese antagonismo entre las partes. Número 2, el segundo elemento de un conflicto es la confrontación interpartes. Claro, el antagonismo es el aspecto espiritual, es lo inmaterial, es lo intangible. Luego viene la confrontación. Cuando hablamos de confrontación hablamos de palabras y pueden haber golpes en alguna ocasión. Pueden haber acciones judiciales en algunas otras ocasiones. Eso ya es una confrontación, ¿no? Cuando viene el marido o viene la esposa e interpone una demanda de divorcio, ahí ya hay una confrontación. Especialmente si es una demanda de divorcio que no es por mutuo acuerdo.
hay una confrontación interpartes. Eso fue lo que pasó con el profeta Elías y Jezabel y Acab. No hubo una gran confrontación y todos ustedes saben lo que pasó allá en el Monte Carmelo, aquel gran desafío, ¿no? Ahí esos dos se encontraron, los poderes de los profetas de Baal y el poder del Dios Altísimo. Una confrontación terrible por el tema de quién es el verdadero Dios. Eso ocurre cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, o violencia que puede ser física o puede ser verbal o puede ser sexual. Cualquier tipo de violencia ya entra al plano material, deja de ser inmaterial e intangible y se vuelve material, físico, palabras. Ese es el segundo elemento que conforma un conflicto. Bien, vamos entonces al número 3. El tercer elemento que forma parte de la estructura, de la anatomía de un conflicto, es ese sentimiento de prevalecer ante el rival. Porque no es una cuestión de que hay un interés antagónico, no es una cuestión de que yo me enfrento y confronto verbal o físicamente a la otra persona, sino que yo tengo que ganar. Por eso es que a veces esas discusiones interminables entre el marido y la mujer, hablando bla bla bla, porque uno quiere ganar, porque quiere prevalecer, porque esa es parte del conflicto. O cuando estamos en una situación legal, entonces queremos llegar hasta las últimas consecuencias y queremos prevalecer y castigar y humillar a la otra parte y queremos salir en caballito blanco. Queremos salir en victoria, queremos salir airosos. Ese es la naturaleza humana. Entonces aquí tenemos a Elías y tenemos a los representantes de Jezabel y de Acab en esta gran confrontación en el Monte Carmelo, ¿no? Para ver quién era Dios. Entonces aquí tenemos una situación donde claro, Elías quería prevalecer y prevaleció. Los otros querían prevalecer y fracasaron. ¿Por qué? Porque, pues hombre, entendemos que las fuerzas del mal no prevalecerán nunca contra las fuerzas del bien. Ahí está el detalle. Pero en los conflictos siempre hay una parte que quiere ganar, que no va a dar su brazo a torcer. Ahora, usted que me escucha, fíjese la pregunta que le voy a hacer. ¿Ha estado usted en alguna situación como esta? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Pues hombre, yo debo de confesarlo que yo he estado en muchísimas de esas ocasiones. Pertenezco a la raza humana. Entonces, y le estoy hablando un poco de mi experiencia, porque, hombre, no porque lo hemos leído, es porque es así. Cuando estamos en una situación de conflicto con alguien, no es que damos el brazo a torcer y que la otra persona salga airosa y nosotros quedemos derrotados. No, claro que vamos a pelear. Aunque algunas veces la palabra de Dios nos enseña que hay situaciones en que es mejor bajar la cabeza, es decir, humillarse. Es mejor darle la razón a la otra persona y cortar de raíz el conflicto. Algunas veces es necesario, es mejor, es más sabio hacer eso. Y el Espíritu del Altísimo nos va a iluminar cuando debamos hacer estas cosas. En el caso de Elías y los poderes del mundo de las tinieblas, ahí no se puede hacer nada, ahí hay que ir hasta las últimas consecuencias, porque el asunto no tiene que ver con una conducta egoísta humana, sino que tiene que ver, el nombre de Dios está en juego ahí. Entonces Elías no podía hacerse para atrás, tenía que prevalecer y triunfar sobre el error y la mentira. Bueno, vamos al último elemento. Pueden haber otros, pero estos son los que yo he delimitado para la enseñanza de hoy sobre el tema de resolución de conflictos, que es la serie que estamos desarrollando, y la enseñanza específica sobre anatomía de un conflicto. Veamos el cuarto elemento, el desequilibrio emocional y espiritual, porque esa es la verdad. Cuando nosotros estamos en esa situación de conflictos, no es que vas a dormir tranquilo esa noche, no es que vas a dormir con la pierna extendida, eso no es cierto.
la cabeza te va a estar dando vueltas y vueltas y vas a tener insomnio, y vas a tener problemas cardíacos porque vas a estar pensando en la otra persona, sea tu mujer, sean tus hijos, sea alguien en el trabajo que te dijo algo, que tuviste un enfrentamiento fuerte. Vas a estar en una situación de desequilibrio emocional, y si el asunto realmente pasó a otros estadios, espiritual. Claro, porque esas son consecuencias que ocurren al nivel intangible, espiritual del ser humano. Entonces, los desequilibrios emocionales y los desequilibrios espirituales es parte del conflicto. Por eso deben evitarse a toda costa. Yo no creo que Elías, a pesar de que venció a los profetas de Baal, el hombre durmió feliz o estuvo feliz durante toda esa época. Son desgastantes. Son situaciones que te drenan el espíritu. No son cosas que te hacen sentir el gozo del Señor. No, son cuestiones que te drenan, que te causan desequilibrios en tus emociones y no te dejan dormir correctamente. Entonces, eso es parte del asunto. Bien, yo creo que vamos a ir a las conclusiones después de haber visto estos 4 elementos. Número 1, los conflictos tienen una estructura que les da forma, y ya hemos visto cuál es esa anatomía, es decir, así como el cuerpo humano está formado por los diferentes huesos, cúbito, radio, fémur, etc., también los conflictos tienen su anatomía. Número 2, uno de los elementos estructurales de un conflicto es el antagonismo, los intereses antagónicos. Cuando hay dos intereses que están en contraposición, allí hay un conflicto. Cuando todos tenemos el mismo interés, no hay conflicto. Esto es importante. Número 3, otra parte importante de es la confrontación entre las partes. O sea, el asunto no se queda a nivel de espiritual o intangible. Está el deseo del desquite, el deseo de hablar, el deseo de tiene que saber la verdad, ya va a saber quién soy yo. Ese tipo de situaciones. Número 4, la lucha de contrarios y el afán por prevalecer es parte de la anatomía. En un conflicto, los dos quieren prevalecer, y por eso es que va a haber una situación complicada, y por eso van a haber palabras. Y a veces puede llegar incluso hasta la muerte. Hay gente que no es capaz de resolver un conflicto, su mente se obnubila tanto que le quita la vida a la otra persona. Es así, desafortunadamente. Muchas sociedades con los altos índices de homicidios, por ejemplo, muchos de esos homicidios o asesinatos se debe a precisamente la incapacidad del ser humano a resolver los conflictos. Otro elemento importante es el número 5, el desequilibrio emocional que estos causan. Y espiritual, porque, hombre, eso no trae gozo, no trae paz, no trae templanza, sino que trae exactamente lo contrario. Desequilibrio, trae depresión, trae ansiedad, trae angustia, todos aquellos elementos que drenan al ser humano, que lo hacen sentir mal. Y finalmente, el problema no es el conflicto, y esto es quizás lo más importante de esta enseñanza. El problema no es el conflicto per se, porque conflicto vamos a tener todos los días, porque dejo la pasta abierta y la esposa dice que hay que dejarla cerrada. Entonces, por una cosa tan ridícula como esa puede haber una tercera guerra mundial, amigo, y tú sabes lo que estoy diciendo, si eres hombre casado. Entonces, el problema no es el conflicto, sino cómo lo manejo. Ahí está el detalle, ahí es donde yo necesito los principios de la palabra de Dios para manejar los conflictos. No es el conflicto per se, sino cómo lo manejo, porque son inevitables. Es parte de nuestra vida diaria. Yo no puedo decirte que es un pecado un conflicto. No, no lo es. Los hombres santos estamos en conflictos todos los días de nuestra vida. Estoy exagerando, ¿verdad? Hay días que, gracias a Dios, vamos a estar a la orilla del mar sin ningún conflicto. Pero cuando estamos interactuando con otros seres humanos,
entonces estamos propensos a los conflictos y ese no es ningún problema, no es ningún pecado. El detalle es cómo manejo el conflicto. Y en toda esta serie estamos hablando del tema y por eso no debes perderte ninguna de las enseñanzas, porque aquí vamos a hablar del modus operandi del conflicto y cómo podemos resolverlo, cómo podemos tener éxito y salir airosos en los conflictos. Perfecto. Espero que la enseñanza de hoy te haya sido de utilidad y haya quedado claro lo que es la anatomía del conflicto. Muchísimas gracias y que estés bien. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Proceso para resolver un conflicto. ¿A qué nos referimos con un proceso de resolución de conflictos? No es otra cosa que el ABC que debemos seguir para darle solución a un conflicto. Cuando usted quiera arreglar un problema, el proceso empieza buscando las causales que dieron lugar al conflicto. Necesita usted o yo o cualquier persona que lo quiera resolver, cómo va a actuar. Lo primero, hay que pedirle a Dios perdón. Cuando uno se da cuenta que el conflicto se originó por los errores que uno mismo ha cometido, entonces eso lo hace a uno, a cualquier persona que lo razone, que lo entienda, lo hace uno entender que uno falla, que uno es pecador y que necesita la gracia de Dios para resolver aquella situación. Soy Genaro Bahamondes, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios de Osorno, Chile. Quisiera extenderles la más cordial invitación a participar de la primera Cumbre Internacional de Liderazgo que realizaremos el próximo 11 de septiembre. No se pierda esta oportunidad para poder revitalizar nuestros liderazgos. Que Dios les bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.